Bien, esta es una nueva edición de Gaceta Jurídica, la justicia en el Perú, y están los 5 problemas más grandes que aún arrastra nuestra justicia. Está muy bien resumido, bastante didáctico. Y bueno, estamos con Walter Gutiérrez, director de la Gaceta Jurídica, para hablar de cuáles son esos grandes pendientes que hay en nuestra justicia y que, si Dios quiere, podemos arreglarlo de alguna u otra manera en el 2016. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, los principales problemas sin duda son la provisionalidad. El 42% de los cerca de 3.000 jueces en el Perú son provisionales. Y este hecho, de por sí, es una amenaza, es un riesgo para la autonomía, para la independencia de los jueces. El otro gran problema es que tenemos cerca de 3 millones de causas que se vienen resolviendo o que se vienen litigando en el Poder Judicial. Es una cifra espectacular. La carga procesal es... La carga procesal es enorme y esto tiene que ver con la facilidad con la que se litiga en el Perú, tiene que ver con la vocación litigiosa también del propio Estado, porque el principal litigante es el Estado. Entonces, este es el segundo problema. Otro de los grandes problemas es la morosidad, es decir, cuánto dura un proceso que debería durar, por lo menos en teoría, 30, 60, 90 días, puede llegar a durar 1 año y medio, y otros que deberían durar cerca de 1 año, terminan durando 4 o 5 años solo para obtener la sentencia. Y a veces la ejecución de la sentencia puede durar tanto o más que el proceso mismo. Justo acá estoy viendo el cuadro comparativo y me parece interesante. Desalojo por ocupación precaria dura 4 años y 3 meses, cuando, si se cumplieran los plazos, debería durar 5 meses, ¿no? Y violación sexual, 4 años y 1 mes, y si se cumplieran los plazos, solamente debería durar 7 meses el proceso. De verdad es que sí, es bastante largo. Pero justamente hablando sobre el tema de la duración de los procesos, ¿una solución es la ley de flagrancia que estamos viendo que se está aplicando ahora últimamente? Sí, sin duda es un avance, sin duda es positivo esta ley de flagrancia, pero en realidad esto ya tiene más o menos, si no recuerdo mal, esto es del año 2005-2006. Es decir, nos hemos demorado 8 años para implementar esa norma, porque esto ya estaba en la ley y se denomina proceso inmediato. Entonces, imagínense, si nos hemos demorado 8 años en implementar una norma y ahora estamos viendo que incluso tiene algunos inconvenientes, lo que falta, en la conclusión, es que lo que falta es decisión política. Eso es justamente lo que quisiéramos entender. Algunos han resbalado, han tenido la mala suerte de resbalar en el Poder Judicial, otros no. Pero no se entiende en realidad qué es lo que falta para solucionar, por ejemplo, los puntos que ha mencionado usted, que los jueces no sean provisionales, que la carga procesal no es que se vaya a aligerar porque los juicios van a seguir cayendo, sino que se puedan administrar con mayor rapidez. ¿Es simplemente voluntad política? ¿Se necesita dinero? ¿Se necesitan más jueces? ¿Qué es lo que se necesita? Voy a mencionar 3 cosas. En realidad no son solo estas 3 cosas, pero voy a priorizar. El primero es un tema de enfoque. Muchos creen que el tema judicial, el tema jurisdiccional, el tema de la justicia solo es tema de jueces y fiscales. Eso no es verdad. Este es un tema que hay que tenerlo muy claro. Es un tema que compromete también al Ejecutivo, es un tema que compromete al Legislativo y compromete a la ciudadanía. Ok, dicho así parece muy retórico, pero ¿cómo podemos avanzar si no hay un liderazgo desde el Ejecutivo? Que debería haber un liderazgo desde el Ejecutivo. Acabo de señalar que esta norma tenía 8 años y pudo haberse sacado antes. Esto se ha sacado con un último decreto hace 60, 90 días, cuando hubieron las facultades delegadas. Entonces, esto es decisión política, no tiene que ver necesariamente con los jueces. Evidentemente, los jueces también tienen gran parte de responsabilidad. También con esa telaraña de normas que salen todos los años. Son 20.000 normas que salen todos los años, y la norma es el insumo que utiliza el juez para poder administrar justicia. 20.000 normas que se suman a más de 600.000 normas que ya existen. Y los jueces, el sistema de justicia, está muy retrasado en lo que es tecnología. Imagínense ustedes haciendo periodismo con tecnología del siglo XIX. No, claro, vamos a ver todas estas rumas. Uno entra al Palacio de Justicia y ve estas rumas de archivos. Muy bien, entonces ese es el otro tema. El presupuesto del Poder Judicial es 1.800 millones y solo el 3% de ese presupuesto se utiliza para gasto de capital. Es decir,
informatización, cambio ¿Y el de resto? computadoras. El resto se utiliza para gasto corriente, el resto se utiliza para pagar pensiones, el resto se utiliza para luz, agua, teléfono, etc. Eso tiene que ver con el manejo del presupuesto, con la gerencia, la gestión del presupuesto, pero también con la concepción del Estado que el presupuesto no es un gasto, es una inversión, porque cómo funciona la justicia es la cara y la contracara de la corrupción, eso que nos afecta tanto, que es la corrupción, y la inseguridad ciudadana. Si no funciona la justicia, cualquier cosa se podrá decir, ¿Y para qué está cualquier mejor, cosa se podrá proponer, pero no va a cambiar el tema de la corrupción, ni va a cambiar el tema de la inseguridad. ¿Y para qué está mejor en el 2016? ¿Cuáles son los puntos más importantes y urgentes que se deberían resolver? Yo plantearía 3 cosas, y esto lo hemos enviado a todos los candidatos. 1, la carga procesal se puede reducir fácilmente. Si el Estado deja de litigar, el Estado litiga con una fervorosidad tremenda, solamente para no pagar pensiones en la ONP, y son cientos de miles de casos. Eso lo hemos visto hace poco y 2. estamos hablando de pensiones de 500, 600 soles, o sea, no es gran cosa, pero gastan más dinero en estudios de abogados que en la propia pensión Esa es una anciano. muy oportuna observación, acotación. Pero además no es posible, es muy fácil demandar o denunciar en este país. Y todos quieren ir a juicio. Lo que quiero decir es que si usted, cruzando la frontera en Chile o en Estados Unidos, un abogado o un ciudadano activa el sistema de justicia frívolamente, las llamadas demandas chatarras, es sancionado y es retirado del sistema, porque usted está activando esos 1.800 millones de soles. Entonces, eso no puede ser. Esa medida se soluciona con una norma en 24 horas, reduciendo la carga procesal. Claro, porque entonces son medidas relativamente fáciles, relativamente sencillas. El tema de la notificación electrónica, estamos en el 30%, 30 y tantos por ciento de la notificación electrónica. Empezamos el 2008 o el 2007. Imagínense, el 30% y nos hemos demorado 6 o 7 años. ¿Quiere decir que para estar en el 100% nos vamos a demorar otros 15 años? Entonces hay cosas que se pueden hacer y estoy seguro que si los candidatos asumen estos temas, que son temas de fondo, vamos a poder tener políticas públicas que mejoren la justicia. Doctor Gutiérrez, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Feliz Muchas gracias. año Feliz nuevo, año para que todos, tenga un para ustedes excelente también. Gracias. 2016 y ya sabe, depende del liderazgo del Ejecutivo. A pensar también en los cambios, en las reformas importantes que se tiene que hacer en nuestro sistema de justicia cuando escoja al nuevo presidente de nuestro país. Nos vamos al corte y cuando regresemos vamos a tener recomendaciones para aquellos